vamos a tratar de aclarar algunas dudas. Recuerden que si tienen cualquier duda con respecto a algunas preguntas, pues acá la vamos a tratar de aclarar. Siempre son bienvenidas sus participaciones, así que hablen nomás. Ya, acá estaban todas las instrucciones, ya, pero no vamos a ir a eso, sino a lo que es nuestra área específica, que es el área de química, que era a partir de la pregunta 37, ¿ok? Chiquillos, igual yo traté de colocar preguntas que hayamos trabajado en clase, ¿ya? No tanto preguntas que hayan visto en ensayos anteriores o en el de transición, sino de que hayamos trabajado en clase como para verificar así qué era lo que recordaba, ¿ok? Veamos. Como siempre, tratando de analizar las preguntas desde el punto de vista de los tips que ustedes deberían tomar para en la prueba, cómo enfrentar las preguntas más rápido, más fácil y de manera más certera. Ok, entonces, tenemos la pregunta 37 que nos decía, que es la primera pregunta de la sección de química, que hablaba sobre cuál de los siguientes diagramas representa correctamente la configuración electrónica externa de un átomo en estado fundamental de un elemento del grupo 16 o lo que es lo mismo el grupo 6A. Chiquillos, lo que yo les decía en la clase cuando vimos este tipo de ejercicios. Cuando les presentan una configuración electrónica representada en cada uno de estos spin o de estos orbitales moleculares, mejor dicho. Recuerden que el primerito que ustedes se van a encontrar representaría al orbital S, ya, o al subnivel S, y el segundo representa al subnivel P, y es por esto que este tiene 3 casillas, porque como acá caben 6 electrones, debe haber espacio para todos, ¿ok? Eso es lo primero que les tengo que aclarar. En realidad, en este momento, el grupo del que sea el elemento da básicamente lo mismo, porque hay que entender que en todas esas opciones solo hay un diagrama que está bien escrito, ¿ok? Eso es importante. Si ustedes recuerdan, hay ciertos principios fundamentales como el principio de máxima multiplicidad, el principio de exclusión de Pauli, que nos habla de que un nivel de energía superior no puede llenarse si un nivel de energía inferior no está completamente lleno, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que básicamente, por ejemplo, acá la opción D y E quedan automáticamente descartadas. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, los electrones están llenando orbitales anteriores y no como debe ser correctamente llenado, que es primero todos los orbitales hacia arriba y luego los espines hacia arriba y luego los espines hacia abajo en representación del electrón, ¿ok? Entonces, básicamente, eso estaría mal. Muy bien. Opción 6D ya la descartamos por eso. Si nosotros nos fijamos, por lo general, un elemento del grupo 16 o del grupo 6A es común que tenga 6 electrones en su última capa de valencia, porque por algo pertenece a ese grupo. Entonces ahí me concentro entonces en los que tienen 6 electrones, que sería el A, básicamente sería la opción A, y ninguna otra, porque si ustedes se fijan, la opción B tiene 4 electrones y en la opción C tiene 8 electrones. Ahora me queda verificar si esos electrones o esos espines moleculares están correctamente planteados, es decir, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Y efectivamente, en el S, que es este primero que está acá, hay uno hacia arriba y uno hacia abajo, eso está bien. Y en el P hay 3 hacia arriba y luego uno hacia abajo, que es la manera correcta de llenar. Por lo tanto, la opción A es la opción correcta, ¿ya? Como les decía, tan solo con mirar usted puede ver cuál está bien y cuál está mal. Y así irá mejorando opciones hasta llegar con algún tip. En este caso, como le dicen que es el grupo 6, habían que repartir 6 electrones. Si le dijesen que es el grupo, no sé, 2, entonces son 2 electrones y así sucesivamente. Ojo, eso no se cumple en todo, pero sí en la mayoría de los casos, ¿ya? Por ejemplo, no sé, el grupo 17 de la tabla periódica tiene
tiene 7 electrones a repartir. Y así sucesivamente. ¿Ok? El grupo 18 tiene 8. Como para que lo agarren de dato. En la pregunta 38, esto también lo habíamos conversado un poco acerca de lo del número cuántico magnético. Ya en este caso le están hablando de los números cuánticos, el M, o el llamado número cuántico magnético, y ya les había conversado sobre que cada número cuántico tiene una función en específica, es decir, cada uno se dedica a algo. El N, que es el número cuántico principal, habla sobre el nivel de energía. El L habla sobre el subnivel. El M hace referencia a lo que es la orientación espacial y el S hacia lo que es el giro del electrón. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si a mí me están preguntando qué es lo que representa el número cuántico M, básicamente entre las opciones que yo tengo es la orientación del orbital en el espacio o la orientación espacial de ese orbital y de electrón, ¿ok? Así que allí era la opción correcta. Sabiendo las definiciones de cada número cuántico, tan solo eso, ¿qué me dice cada uno? Se puede resolver este tipo de preguntas. Acá le podrían preguntar el número cuántico S, ¿qué significa? ¿Ya? Pero usted conociendo lo que es cada uno, no hay ningún problema. Luego, en el 39, teníamos la fórmula empírica de un compuesto orgánico es C3H7. Si su masa molar es 86, entonces corresponde a quién. Yo voy a tratar de abrir un PowerPoint para tratar de resolver este ejercicio porque la pizarra acá está desactivada. ¿Ok? O un Word da lo mismo. Déjenme que lo voy a abrir para empezarlo a compartir con ustedes. Ya, acá lo vamos a hacer. Pero déjenme copiar el ejercicio porque a mí se me olvida. Ahí está. Ya. Eso es todo lo que plantea mi ejercicio, ¿ya? No tengo ningún otro dato. Veamos. Me dice, la fórmula empírica de un compuesto orgánico es C3H7 y su masa molar es 86. Entonces corresponde a. Y me da una serie de opciones. Para yo saber cuál es la fórmula que corresponde, yo tengo que buscar la fórmula molecular de ese compuesto. Pero ¿cómo lo hago? Pues partiendo de los datos que yo tengo de la fórmula empírica, lo primero que yo tengo que hacer es calcular la masa molar, ¿ok? Si usted no se sabe las masas de los elementos correspondientes, al inicio de la prueba está una tabla periódica en donde le dan el elemento y la masa, ¿ok? Entonces, para calcular la masa molar tenemos que multiplicar el número de átomos. Para el carbono hay 3 átomos según la fórmula. Permítanme que voy a colocar esto un poco más grande. Ya. Para el carbono hay 3 átomos según la fórmula que tengo que multiplicar por su peso atómico en la tabla periódica, que en este caso es 12. Y ese resultado yo lo tengo que sumar con el otro elemento. Son 7 átomos de hidrógeno que dice la fórmula por su peso en la tabla periódica, que es 1. Entonces sería 36 más 7. Y eso me da un total de 43 gramos sobre mol. ¿Qué es eso? La masa molecular de la fórmula empírica, ¿ok? Fórmula empírica. Ok. Luego que ya yo tengo esa masa molecular de la fórmula empírica, ¿qué es lo próximo que yo tengo que saber? Y este sí es el paso que ustedes tienen que conocer y que no se los van a dar como dato en las pruebas, chiquillos. Y es que para usted calcular una fórmula molecular, usted tiene que sacar un número. Ese número, que es un coeficiente, se saca dividiendo la masa molar de la fórmula molecular entre la masa molar de la fórmula empírica. Ya, yo se los voy a colocar por acá para que les quede por ahí en sus archivos o cuando estén repasando y estudiando. Permítanme que voy a insertar por aquí una ecuación para que quede más clarito. Ya, entonces, masa molecular, que es lo que significan estas dos M's de la fórmula
molecular dividido en la masa molar de la fórmula empírica, ¿ya? Por lo general, la de la fórmula molecular se la va a dar el ejercicio y la de la fórmula empírica es la que te va a calcular, ¿ok? Así tal cual como hicimos acá. Entonces, ¿cuál es la que le está dando el ejercicio? Dice 86 gramos sobre mol. Y usted lo va a dividir, ¿ok? Voy a colocarlo acá. Ya. 86 gramos sobre mol y usted lo va a dividir entre la fórmula de la masa de la fórmula empírica, que en este caso serían 43 gramos sobre mol. Si usted divide eso, 86, espérenme para tratar de ampliar esto, no sé por qué no se amplía. 86 dividido en 43, eso le da un número 2, ¿ok? Ojo, puede ser que las masas en determinado momento a usted no le dé un número entero, usted lo tiene que aproximar. Ejemplo, le da 1,3, entonces eso se aproxima a 1. Si le da 1,8, eso se aproxima a 2, ¿ok? Pero siempre tiene que ser un número entero, el número que corresponde. Muy bien, chiquillos. Entonces, luego de eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Debo multiplicar ese coeficiente que yo obtuve, que ahí les estoy colocando en rojo, resaltado, por la fórmula empírica que a mí me hayan dado. Es decir, C3H7 yo lo tengo que multiplicar por 2. ¿Ok? Déjenme colocar esto acá bien. Muy bien, eso yo lo tengo que multiplicar por 2. Eso me da carbono 6, hidrógeno 14. ¿Por qué tengo que hacer todo este procedimiento? Porque en este momento, esta es la fórmula que yo tengo que empezar a analizar. Carbono 6, hidrógeno 14. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy a ir a mi ensayo y yo voy a buscar el compuesto que corresponda a esa fórmula. Carbono 6, hidrógeno 14. Lo primero que yo tengo que ver es cuál de esos compuestos tiene 6 carbonos. El propano no, porque pro es sinónimo de 3 carbonos. No puede ser. El ciclopropano no, porque tiene 3 carbonos también. El 2-metilbutano tiene 4 carbonos correspondiente al prefijo but y un carbono del metil son 5. Tampoco corresponde. El 2,2 dimetilpropano también tiene 5. 2 de los carbonos de los metiles y 3 del propano, por lo tanto son 5. Por lo tanto, la respuesta correcta viene siendo la E, pero verifiquemos. ¿Será que sí tiene esa fórmula? Me dice 2,2 dimetilbutano. 2 carbonos de los metiles y 4 carbonos del butano son los 6 carbonos que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, la única opción que puede ser correcta es la opción E. Un poquito complicado, hay que hacer algunos cálculos, pero ese cálculo, sabiendo cómo se hacen, como les digo, que en este procedimiento siempre va a ser el mismo procedimiento, chiquillos. Por eso me parece importante que se lo aprendan o lo entiendan. Siempre va a ser este mismo procedimiento. Calcular la masa de la fórmula empírica, dividir y multiplicar. Muchas veces o la mayoría de las veces es 2, no siempre, ¿ok? La mayoría de las veces. Y la otra, el 40%, otro 40% es 1. Es decir, la fórmula molecular es la misma de la fórmula empírica que puede ser, o en un número distinto, en un número determinado de veces, pues, que sucede eso. Bien. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda o sigo avanzando? Vamos bien, profe. Sí, vamos bien. Muy bien, mi amor. Vamos a avanzar entonces. Tenemos esta reacción. La pregunta acá quedó un poco movida, pero bueno, es esta. Dice, la siguiente representación corresponde a una reacción de un alqueno en determinadas condiciones. Lo primero que ustedes tienen que hacer, chiquillos, porque acá le pueden poner cualquier reacción química. Las reacciones de los compuestos orgánicos son súper amplias. Yo duré
3 semestres de la universidad estudiándolas, porque son tantas que es imposible llegarlas a estudiar en un mismo semestre, ¿ok? Pero las reacciones orgánicas, que por cierto tengo un material súper bueno que hice de eso, voy a tratar de editarlo porque tiene los símbolos de mi universidad, pero es un material hecho por mí. Así que lo voy a editar y se lo voy a tratar de subir a la página del colegio para que ustedes le peguen un ojito, porque de verdad son súper amplias. Pero bueno, ¿cómo nosotros podemos llegar a atacar, por llamar de alguna manera, el comprenderlo de estas reacciones químicas? Sabiendo que las reacciones orgánicas básicamente van a actuar en el grupo funcional, en el doble enlace y en el triple enlace. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo este compuesto que está acá, que yo acabo de resaltar allí en azul, si yo tengo ese compuesto reaccionando y él está bajo cualquier reacción química, yo puedo tener por seguro que bajo el tipo de reacción que yo esté, va a atacar a ese doble enlace. ¿Ok? Siempre. De cierta manera. Ahí es donde nosotros tenemos que estudiar cómo se ataca de cierta manera. Por ejemplo, en este caso, a mí me dice, la siguiente representación corresponde a una reacción de un alqueno en determinadas condiciones. Y me hacen reaccionar este alqueno, que es una fórmula general. Si ustedes se fijan, cuando dice R1, R2, R3, eso significa cualquier radical orgánico que está reaccionando con ozono, zinc en un medio acuoso. Es decir, el hecho de que estén estos elementos y compuestos encima o debajo de la flecha de reacción solo significa que ellos están siendo usados como catalizadores. Es decir, ellos hacen que la reacción ocurra, pero no aparecen en el producto final. ¿Ok? Eso tiene que quedar, perdón, eso tiene que quedar súper claro. ¿Ok? Igual les va a servir como conocimiento general porque es importante saberlo, que cuando algo aparece encima o debajo de la flecha de reacción, solo interviene como catalizador. Ya, chiquillos, entonces, ¿qué es lo que sucede? En este tipo de reacciones, tal cual como muestra acá, es como si se partiese la molécula a la mitad, esta molécula. Como si usted partiese ese doble enlace a la mitad. De un lado le va a quedar un radical, otro radical con un carbono y un oxígeno. ¿De dónde salió ese oxígeno? Del ozono que está reaccionando. Él no aparece como ozono, pero sí interviene en la reacción. Ahí está. De este lado me queda exactamente igual, ¿ven? Carbono, el doble enlace con el ozono que se está formando y los dos radicales. Y del otro lado se forma otro compuesto, por eso acá aparece un símbolo más. Se forma otro compuesto y me aparece como oxígeno, doble enlace. ¿Ya? Acá. Sí, ahí lo puedo marcar. Perfecto. Oxígeno, doble enlace, radical, hidrógeno, porque es exactamente lo que estaba en mi compuesto inicial. ¿Ok? Ahora bien, fíjense. Me dice, eso es para que usted entienda cómo ejecutan la reacción. Le dan un ejemplo, es un ejemplo. Luego dice, si a un compuesto X se le hace reaccionar por la misma reacción anterior, es decir, va a reaccionar igual, pero dependiendo de quién sea, se obtienen exclusivamente los siguientes productos. Una acetona de este estilo y un acetaldehído, o lo que es un aldehído, de este otro estilo. ¿Ok? ¿Cuál es la pregunta en sí? Dice, ¿qué opción contiene al compuesto X que reaccionó generando los productos anteriores? ¿Qué es lo que usted tiene que ver? Si acá me dice que se forma el doble enlace con el carbono y que los radicales tienen que ser iguales porque no cambian, yo ando buscando un compuesto que tenga CH3, CH3 y un compuesto que tenga HCH3, porque eso fue lo que se generó. Yo lo voy a buscar. ¿Este compuesto será? No, porque ¿dónde está la H? No está en ningún lado, no puede ser el A. ¿Ven?
Así ustedes van descartando al tiro. El compuesto B, perfecto, aquí está la H, pero es que del otro lado tiene un CH3, acá hay otra H, no puede ser la B. Me voy al C. CH3, 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 H. Este sí puede ser, porque si yo lo parto a la mitad, obtengo los radicales que tengo acá arriba. Lo dejo ahí a la expectativa. Puede ser el C. Si yo reviso el D, me falta un CH, no es. Y en el E tampoco es. Por lo tanto, mi opción correcta es la C, porque si yo partiese esta molécula a la mitad, obtuviese los mismos radicales que tengo acá en el ejemplo. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos abordar este tipo de ejercicio. Opción C. Luego me decía, la ecuación representada por, y me daba este ejemplo. ¿Qué es lo primero que usted tiene que ver ahí? Usted tiene que observar que el compuesto orgánico que está reaccionando es un alquino. ¿Y cómo sé yo eso? Porque tiene un triple enlace. Así de fácil. Química orgánica básica, segundo mes. Y lo hemos visto a los que están en el electivo conmigo de química, que creo que ustedes dos sí están en el electivo, entonces hemos visto compuestos orgánicos. ¿Cómo reacciona este tipo o cómo se hace este tipo de reacción? Observen cuál fue el cambio que ocurrió. Lo único que cambió es la posición del triple enlace. En esta opción, en el reactivo a la izquierda, estaba en el enlace 1. En esta opción, en el reactivo a la derecha, está en el enlace 2. Fue lo único que cambió. Entonces usted está buscando un tipo de reacción que cambie la posición del enlace y le dan ciertas opciones. Una adición, no puede ser porque usted no está adicionando nada. Si usted se fija, acá hay exactamente lo mismo. Una sustitución, no, porque no se está sustituyendo nada. Cuando usted sustituye es porque quita uno y pone el otro. No. Una eliminación, tampoco, porque no se está eliminando nada. Entonces, una condensación, no, porque no es lo que allí está ocurriendo. ¿Cuál es la reacción que hace que los enlaces cambien de posición? Una isomerización. Automáticamente esa es la opción correcta, porque lo único que pasó fue que el enlace cambió de posición. Luego decía, ¿cuál de las siguientes reacciones está correctamente balanceada? Yo creo que en el balanceo de ecuaciones no es mucho lo que nos dificulta. Pero, de todas formas, se los voy a tratar de recordar un poco. Cuando nosotros hablamos de balanceo de ecuaciones, básicamente nosotros tenemos que hacer cuenta de que debe existir la misma cantidad de átomos de un lado de la flecha que del otro. En palabras populares, eso es el balanceo. Si usted se fija, dice, ¿cuál de las siguientes está correctamente balanceada? En la opción A dice, un átomo de azufre, 2 de oxígeno. Luego, en el producto dice, 1 de azufre, 2 de oxígeno. Puede ser, pero yo sigo buscando. Siempre leo todas las opciones y no me canso de repetirles eso. En la opción B aparecen 2 átomos de nitrógeno más 2 de hidrógeno. Y al finalizar, o en los productos aparecen 2 átomos de nitrógeno, pero de hidrógeno hay 6, porque recuerden que 2 por 3 se multiplica. Esa no está correctamente balanceada, la descarto. No puede ser la B. La 1 va ganando. Opción C, un átomo de mercurio, un átomo de oxígeno. Y después de la flecha de reacción en los productos tenemos 2 de oxígeno y 1 de mercurio, tampoco está balanceada. En el agua aparece 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno acá al inicio, pero en los productos aparecen 2 de oxígeno y 2 de hidrógeno. No está balanceada, no puede ser.
Y lo mismo pasa acá en la última reacción. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, vean, aparece un carbono, listo. Hidrógeno, 4, hidrógeno, 4. Oxígeno, acá aparecen 2 oxígenos, pero después de la flecha aparecen 2 acá, más 2 de acá. Por lo tanto, son 4, es decir, la única opción correctamente balanceada es la opción A. Este tipo de ejercicios se los coloqué porque a pesar de ser largos y no estar segura que se lo vayan a colocar en la prueba, son ejercicios de comprensión. Es decir, hay que leer e ir analizando. Y sé que eso igual les va a servir para los ejercicios mentales que tenemos que ir haciendo para afrontar la prueba. Dice, se realizaron 2 experimentos en los cuales se hizo reaccionar cinta de magnesio con una solución de ácido clorhídrico. En el experimento 1 pasó. En ambos platos de una balanza se coloca separadamente un matraz con 50 mililitros de una solución de ácido clorhídrico y a su lado 1 gramo de cinta de magnesio. Me dice situación 1, es decir, me están describiendo lo que está pasando acá, al inicio. A ver, acá, eso. Hay 50 mililitros de ácido y 1 gramo de cinta de magnesio. Posteriormente, uno de los matraces se introduce la cinta de magnesio observándose un burbujeo a medida que la reacción ocurre, la balanza se desplaza del equilibrio. Es decir, pierde el equilibrio porque hay un burbujeo. ¿Qué quiere decir ese burbujeo? Que hay un desprendimiento de gases. ¿Ya? Entiendo la situación. Y luego empiezo a la situación 2 o al experimento 2. En ambos platos de una balanza se coloca separadamente un matraz con 50 mililitros de una solución de ácido clorhídrico, pero tapado como un globo. Y 1 gramo de cinta de magnesio. En la situación 3 está un poquitito más abajo, pero como estoy leyendo, ya, acá está. Pero tiene un globo, esa es la diferencia. Posteriormente se introduce en uno de ellos la cinta de magnesio tapando inmediatamente el matraz con el globo, es decir, para no dejar escapar los gases. Observando el mismo burbujeo que en el experimento 1, sin embargo, en este caso la balanza número 4 se mantiene en equilibrio. Chiquillos, este tipo de ejercicios es súper largo, pero ¿cómo los invito yo a analizarlos? Primero, vean las opciones para que usted sepa qué es lo que usted le está preguntando. Porque dice que con respecto a todo esto, ¿qué es lo que usted puede concluir? No hubo una reacción completa en la situación 2. Es que eso no lo sabemos, porque para nosotros poder determinar que hubo una reacción completa, nosotros tendríamos que tener la masa obtenida, el tiempo de reacción, cuando se acabó el burbujeo. ¿Ven? Entonces ahí yo puedo decir, es que no eso. No puedo determinar eso con los datos que me da. Luego dice, no había suficiente ácido clorhídrico en la situación 4. ¿Pero quién dijo eso? Si ustedes observan, se colocó la misma cantidad de ácido clorhídrico. Entonces, ¿por qué no? Porque no hay suficiente. ¿O qué me hace pensar a mí que no era suficiente? Luego dice, en la situación 4, no hubo reacción durante todo el tiempo de observación. Es que sí hubo reacción porque yo estoy viendo que acá hay un gasecito que se está desprendiendo y que además me está inflando ese globo. Cosa que no pasó en los demás. Y que como se infló el globo, si ustedes se fijan, el equilibrio no se perdió. Ahí está la clave. D, en la situación 4 se produjo un gas, el cual, al ser retenido del globo, imagínenselo, mantuvo el equilibrio en la balanza. Eso puede ser, porque eso sí lo estamos viendo y lo podemos comprobar con la situación que nos describen. Luego dice, el equilibrio observado en la situación 4 es debido a que la reacción ocurrió de manera más rápida.
Repito, chiquillos, nosotros no podemos determinar si esa reacción ocurrió de manera más rápida o no, porque no hay ningún dato extra. Así que no nos calentamos la cabeza imaginando cosas que no pueden pasar si no tengo esos datos. De todas estas opciones, la respuesta más lógica, coherente y que yo sí puedo observar tan solo con ver las imágenes es la respuesta D. ¿Por qué? Porque yo al ver que se desprendió el gas y que el globo se infló es la única diferencia y es lo único que me hace que mantenga el equilibrio, porque hubo ese desprendimiento del gas, pero fue retenido. Y así se mantuvo el equilibrio. Así que esa es la opción correcta, la opción D. Luego llegamos a este tipo de ejercicios que pudiesen llegar a ser un poquito más complicados, pero no porque sean difíciles, sino porque hay que utilizar la lógica, inclusive chiquillos, hasta sin usar calculadora, se los digo. Porque muchas veces cuando vemos números creemos que estamos, ¿cómo les diría yo? Que vamos a necesitar una calculadora, que vamos a tener que hacer unos cálculos súper difíciles y no necesariamente es así, ¿ok? Y un ejemplo de eso es este ejercicio que les voy a presentar a continuación, ¿ok? Lo primero que nos dice ese ejercicio es, en un matraz se introducen 6 por 10 a la 24 moléculas de óxido nitroso, o lo que es lo mismo NO. Y 6 por 10 a la 24 moléculas de oxígeno. Es decir, la misma cantidad de uno y del otro. En las cuales reaccionan de acuerdo a la siguiente ecuación. Y me dan una ecuación ya balanceada. Y es allí donde yo les digo a ustedes, por eso es importante solo observar. Porque este ejercicio se va a resolver observando precisamente los cálculos, o mejor dicho, los valores estequiométricos que nosotros tengamos. ¿Y por qué yo le hablo de los valores estequiométricos? Porque al observar una reacción, por ejemplo, esa reacción, yo puedo decir, no están reaccionando dos átomos o dos moléculas de óxido nitroso más una de oxígeno para producir dos moléculas de dióxido de nitrógeno. Tan solo viendo esa ecuación. Y ahí puedo llegar a decir lo que dice mi planteamiento. Al cabo de un tiempo se determina que en el matraz quedan 4.5 por 10 a la 24 moléculas de oxígeno. Por lo tanto, se puede afirmar correctamente que el matraz también tiene y me da una serie de números. Chiquillos, lo primero que nosotros tenemos que saber para responder a este enunciado es precisamente la cantidad de moléculas que reaccionan de cada uno. En este caso, la cantidad de moléculas reaccionantes que nosotros tenemos allí son las que me dicen mi reacción. 2 de óxido de nitrógeno más una de oxígeno que producen 2 de óxido de nitrógeno. ¿Ok? Pero, ¿qué puedo llevar yo al cabo con esto? Bueno, analicemos los valores estequiométricos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros observamos esto, podemos decir que la relación es 2:1. Es decir, 2 moles del óxido nitroso se requieren reaccionar con un solo mol de oxígeno para formar 2 del óxido de nitrógeno. Si inicialmente nos dice que reaccionaron 6 por 10 a la 24 moléculas del óxido nitroso, lo que es lo mismo el NO, y 6 por 10 a la 24 moléculas del oxígeno, después de determinar o después de determinado tiempo, la existencia de 4.5. Eso es todo lo que me plantea a mí el ejercicio. Yo tengo que analizar lo siguiente. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia?
la diferencia de la cantidad final que se reaccionó. En la cantidad de oxígeno nosotros podemos decir que reaccionó de 6 por 10 a la 24 menos 4.5 por 10 a la 24, eso es una resta simple, eso me da 1.5 y mantengo la misma expresión del por 10 a la 24. Ya yo ahí tengo que la cantidad de oxígeno es 1,5 por 10 a la 24. Y ahí tengo ese valor sin necesitar calculadora. Luego dice, como se mencionó anteriormente, ¿ya? O mejor dicho, les digo, como se mencionó anteriormente, nosotros tenemos una relación 2:1. Reacciono 2 con un mol o una molécula de. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros tenemos que establecer que para reaccionar de forma completa tiene que ser el doble de moléculas de óxido nitroso. ¿Por qué? Porque eso dice la ecuación, ¿ok? Que eran 2. Ah, ya, mi ecuación balanceada me dijo que eran 2. Entonces no es 1.5, es 3 por 10 a la 24. ¿Ok? Y al reaccionar 2 moléculas también del óxido nitroso, o mejor dicho, del dióxido nitroso, que es mi compuesto final, yo también pudiese llegar a decir, que este que está acá, yo también pudiese llegar a decir que es 3 la cantidad, ¿ya? Yo verifico cuál de esas opciones me dicen 3 de uno y 3 del otro. La única opción que me dice eso es la opción D. Por eso, mi opción correcta acá es la opción D, porque son 3 moléculas de NO o óxido nitroso y 3 moléculas de dióxido de nitrógeno. De esa manera se hace, chiquillos, una simple resta con la relación estequiométrica. Súper importante eso. La ecuación balanceada correctamente para poder hacer esto bien. Ya. Avanzo. Acá llega una pregunta donde dice, un estudiante afirma que un electrón en el átomo de hidrógeno se desplaza en una órbita circular alrededor del núcleo. Mientras que otro estudiante lo contradice y afirma que el electrón se distribuye en diferentes direcciones, encontrándose en una zona de probabilidad. Al respecto a la validez de los planteamientos, al ser propuesto por cada uno de los estudiantes, depende de, y aquí veremos las opciones. Chiquillos, aunque este ejercicio tenga ejemplos de química, le hablen de electrón, de hidrógeno y todo eso, yo quiero aclararles que no es un ejercicio de contenido de química como tal. Este es un ejercicio que mide habilidades o que habla sobre habilidades del pensamiento científico, que, ojo, también son evaluadas. También son evaluadas. Es importante eso, que recordemos que no, los contenidos puros no son los únicos que evaluamos, ¿ok? Por eso les coloqué esta pregunta. Nosotros tenemos que entender cuál de estas opciones es la más correcta, porque así funcionan este tipo de preguntas. Ellos ambos tienen sus planteamientos. Pero ¿cómo es que esto se puede validar? Ahí está la clave. ¿Cómo se validan estos planteamientos? Depende de las observaciones experimentales, de la teoría con la cual la analicen, del diseño experimental, de la pregunta de investigación propuesta o de las hipótesis planteadas. Si nosotros nos vamos a las habilidades del pensamiento científico que están basadas en el método científico, siempre se tiene que experimentar. Pero acá me hablan de 2 tipos de experimentaciones: las observaciones experimentales o el diseño experimental. Ahí está la respuesta en uno de esos 2.
¿Cuál se considera que es más correcta? Las observaciones experimentales. ¿Por qué? Porque el diseño es como un método. Y si ese método no funciona, ¿qué hace el científico? El científico busca otro método. ¿Ok? Pero ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que buscar la respuesta más lógica. Y en este caso es las observaciones experimentales. Eso es lo primero que se cumple, que se deben cumplir entre las habilidades del método científico. ¿Ok? La opción A. Avanzo. Tengo mi gargantita seca. Ya estamos terminando, chiquillos. Sé que se hace un poquito largo, pero no nos falta mucho. Ya estas son un poquito más cortas de explicación. Ya, en la 46 dice, ¿cuál de las siguientes configuraciones electrónicas se asocia al elemento que tiene mayor electronegatividad? ¿Cómo les diría yo que ustedes abordaran este tipo de preguntas sin ni siquiera analizar, porque no le están diciendo quiénes son, qué elementos son? Chiquillos, analicen que los elementos más electronegativos, ¿quiénes son? El flúor, el oxígeno, ¿ya? Los no metales que están cerca del flúor, el cloro, son ese tipo de elementos. ¿Y qué tipo de configuración electrónicas alcanzan ellos? Alcanzan las configuraciones electrónicas P, ¿ok? Llegan hasta la P. ¿Quiénes son los del S? Los del grupo 1 y 2 de la tabla periódica, en donde está el hidrógeno, el litio, el calcio, y son elementos que tienen muy baja electronegatividad. Por lo tanto, eso me hace decir que la A y B están descartadas. ¿Quién es la o a qué elemento representa la opción D? Representa si tiene el subnivel D parcialmente lleno, representa los metales de transición. Y ellos tampoco son muy electronegativos. A mí me están quedando dos opciones hasta el momento. La opción C y la opción E. ¿Qué sería lo ideal? Si ustedes se fijan, en la opción C hay menos electrones, es decir, es un número atómico más bajo. Si yo tengo acá 2, 4, 10, 12, 16. Si ustedes se fijan, el número atómico 16 está mucho más cerca que el flúor, que el número atómico este, que es 50 y tanto. Si me pongo a contar todos esos electrones. ¿Ok? Ese es el tipo de análisis. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta acá es la opción C. Repito, porque cumple con los niveles S y P llenos o parcialmente llenos. Y además, porque me indica que tiene menos electrones y está más cerca del flúor que del elemento más electronegativo. Así que esa sería la opción. Bien. Luego dice, considerando que las electronegatividades del hidrógeno y del cloro son respectivamente 2,1 y 3, los átomos de la molécula de cloruro de hidrógeno están unidos mediante ¿qué tipo de enlace? ¿Por qué me habla de esto? Porque cuando nosotros hablamos de los tipos de enlace, se supone, ¿ya? Que, ¿cómo les digo? Que hay un valor y que según las electronegatividades yo puedo determinar qué tipo de enlace tiene un compuesto. No solo con mirarlo, porque por ejemplo, si yo miro se me ocurre el cloruro de sodio, si yo miro el cloruro de sodio, que básicamente es un elemento muy positivo como el sodio y un elemento muy negativo como el cloro, automáticamente yo sé que eso es un enlace iónico. Pero en el caso de los no metales, como el agua, como el ácido clorhídrico, como el sulfuro, el óxido de azufre, yo ahí sé que son enlaces covalentes, pero no de qué tipo. ¿Ok? Entonces yo tengo que analizar eso un poco. Y tiene mucho que ver con las electronegatividades. Si la diferencia de las electronegatividades, en este caso es de 0,9, ¿cuál es el rango? 1,4. Si la diferencia de electronegatividades es más grande
de 1.4, se dice que eso es un enlace iónico. Si son menos, entonces es un enlace covalente. Pero ahí llega un problema. Nosotros tenemos covalente polar, covalente no polar. ¿Ok? Porque el covalente dativo es un tipo de enlace covalente polar. Así que eso también es teoría. Sería un covalente polar o no polar. ¿Cómo sé yo si los iones se simplifican o no? ¿Qué quiere decir? ¿Hacia dónde se van las flechitas? Hacia el más electronegativo. El hidrógeno tiene poca electronegatividad. Entonces las flechitas se van hacia el cloro, que es más electronegativo, y eso hace que tenga un enlace covalente polar. Y es por esto que la respuesta es la D. ¿Ok? Pero es por eso. Recuerden, el rango es de 1.4 para saber si es iónico o covalente. Y dependiendo de las características, pues, se puede terminar. Ya, estamos terminando y dice, bueno, me faltan como 5. La siguiente figura representa una molécula orgánica, pero les dan un dibujito. Las blanquitas son hidrógeno, las grises son oxígeno y las negras son carbono. ¿Qué es lo que usted se tiene que fijar acá en el grupo funcional? En esta parte, no sé si, en esa parte, en el grupo funcional. Porque ciertamente usted acá tiene un ciclo, pero este ciclo que está acá, déjenme ver si lo puedo subrayar. Este ciclo que está allí, que lo traté de subrayar aquí con amarillo, es como un radical de la cadena. A usted le interesa es el grupo funcional como tal. Y ese es este que no les marqué. Tiene un carbono, 2 oxígenos y un hidrógeno. Carbono, enlace oxígeno con un oxígeno hidrógeno es la característica de un ácido carboxílico, ¿ya? Que es algo así como, déjenme ver si puedo escribir aquí. Uy, yo quiero marcar, a ver. Bueno, el ácido carboxílico tiene esa estructura. Ahí me permite marcar en la imagen aquí. ¿Ven? Esto es un carbono, un oxígeno, y aquí está un carbono con un hidrógeno. Entonces, carbono, oxígeno, OH. Entonces, automáticamente digo es un ácido carboxílico porque es el compuesto que está presente según ese diagrama que me están dando hoy, porque ahí me están orientando y me están diciendo cuál es el elemento que están queriendo representar. Les puede pasar con cualquiera. Creo que en una clase les coloqué una pregunta así, pero con un aldehído, porque todo depende del compuesto que se quiera representar. A ver. Bueno, todavía nos quedan, son 54 y creo que no me va a alcanzar el tiempo para todo así. Bueno, pero por último, tratemos de hacer unas 2 más. Ya, chiquillos, entonces, tenemos acá, dice, espérenme, dice, en el equilibrio, el porcentaje de existencia de un conformero respecto a otro está regido por la temperatura a la cual las sustancias están sometidas. Esta existencia es relacionada a las estabilidades relativas de los conformes. Cuando la temperatura del medio es alterada, los porcentajes de existencia de cada conformero pueden ser modificados, tal como lo muestran los siguientes datos. Y acá me dice 20% del uno, 80% del otro, su temperatura es de 20, 40% de uno, 60% del otro, su temperatura es de 65. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estudiar? Para un alcano del tipo propuesto en la figura, ¿ven? Me aparece un alcano sencillo de 4 carbonos, un butano, normal. Se proyectan los siguientes conformeros alternados y eclipsados, usando la estructura de Newman, ¿ya? ¿Qué es la estructura alternada de Newman? Como esto acá es como el carbono central.
Y es como que usted vea la estructura desde este punto de vista. Y hacia atrás están todos los carbonos. Usted siempre va a observar solo lo que enlaza al primer carbono y lo que enlaza al segundo carbono en la estructura alternada. ¿Ok? Ahí. Lo que enlaza al primer carbono es una H con otra H, o sea, 2 hidrógenos con un CH3. Y lo que enlaza al último igual, 2 hidrógenos con otro CH3. Muy bien. Y la estructura eclipsada se supone que es porque una eclipsa a la otra, pero es porque no se visualizan todos los carbonos. En realidad sí deberá ser una estructura eclipsada. Y acá dice, de acuerdo a solo la información anterior, es correcto concluir que a 20 grados el conformero mayoritario es el eclipsado. Es que eso no lo sabemos. No lo sabemos, porque no quiere decir que a 20 grados es porque aumente el porcentaje. No lo sabemos, no tiene sentido esa propuesta. B. El aumento de la temperatura favorece la obtención del conformero de menos estabilidad. Ah, pero es que tenemos que observar que eso es lo que básicamente nos establece por acá. ¿Ok? Lo que nos dice por acá con respecto a la temperatura. Entonces, esa opción podría ser. Veamos la C. A temperaturas mayores de 65, los porcentajes de cada conformero se mantendrán constantes. Acá no dice que se mantendrán constantes, porque inclusive varían. Si ustedes se fijan que al aumentarlo, varían. Y luego dice, en términos relativos, el conformero de mayor estabilidad requiere mayor energía para su experiencia. No tiene nada que ver con la proposición que me está diciendo. No lo puedo determinar ahora, así que no. Y la de temperatura determinada, la temperatura determina, la existencia del conformero eclipsado. Ahí se podría llegar a generar una duda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá sí me muestra que la temperatura tiene algo que ver con que se eclipse o no. Pero no es preciso para este tipo de preguntas. Porque me dice, solo con la información anterior, o sea, solo con esta imagen, lo único que yo puedo determinar solo con esa imagen es que al aumentar la temperatura favorece la obtención del conformero de menos estabilidad. ¿Y por qué lo veo? Porque lo veo acá. Al aumentar, aumenté 65 y aumento la probabilidad de que se genere el de menos estabilidad. Así de fácil. Es lo único que yo puedo determinar aquí. Por lo tanto, sería la respuesta B. Luego tienen esta estructura y dice, la siguiente estructura orgánica, ya, y me aparece una amida, ¿ok? ¿Por qué sé yo que es una amida? Porque analizo. Esto es un carbono, ¿ya? Ay, no, perdón, estoy viendo mal. No, una amida. Ay, Dios. Tiene un compuesto amino, perdón, porque fuese una amida si este nitrógeno estuviese ligado a este carbono. Disculpen, ando como ciega. Acá está. Tengo este carbono, que es un ácido carboxílico, porque está con el oxígeno y con el OH. Pero el otro carbono tiene un compuesto de nitrógeno, o lo que es un compuesto nitro. Me dice que ese tipo de compuesto es la estructura fundamental de ¿qué? De muchos compuestos de la química orgánica, de la bioquímica, mejor dicho, que es la química de los compuestos que hacen vida en nuestro organismo, pero básicamente esa es la estructura fundamental de una proteína, ¿ok? Las proteínas tienen un grupo de ácido carboxílico y un grupo amino, que es ese grupo NH2, ¿ok? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque podemos estudiar la mayoría de estas, pero es importante saber, ¿ya? Que esta es la estructura de una proteína, por ejemplo, que los carbohidratos se presentan en forma de pentosas, de hexosas, que son estructuras que forman ciclos y que tienen en sí varios OHs. Eso es un poquito más de bioquímica, un poquito más profundo, pero por lo general le van a salir mucho lo que son
los grupos de proteína y los grupos de carbohidratos. Son los que más le pueden llegar a salir en la pregunta. Pero así se identifican. Así que esta es una proteína. ¿Qué habla acá? Ah, ya. A ver. Una muestra de roca de masa de 1 kilogramo está compuesta de un 79% en masa de varicita. Aquí le aparece el compuesto mal, esto no ha debido de moverse así, pero bueno. Y le aparece una masa molar. De acuerdo a esta, ¿qué masa tiene el aluminio de la muestra? Chiquillos, ¿cómo se hace esto? Básicamente, nosotros tenemos que sacar, ¿cómo les diría yo? La relación que hay entre la pureza de este compuesto, ¿ok? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, tenemos que partir primero que la masa tiene un 79% de varicita. ¿Y quién es la varicita? Todo ese compuesto que no tiene solo aluminio. Eso es destacable, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá le aparece 79 gramos. Entre las opciones, no se vayan al simple vista, ¿ok? Eso es lo importante. No se pueden ir al simple vista, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Espérenme buscar llevarme esto a un Word para que allí realicemos el ejercicio. Uy, esto se sombreó todo y no se copió. Espérenme. Tratando de copiarlo en el Word, pero no sé por qué no se quiere copiar y aquí no puedo escribir. Espérenme. Ya va. Vamos a ver cómo hago para copiarlo, chiquillos. Espérenme un poco. Espérenme un segundo. No, voy a tener que hacerle un pantallazo porque no me quiere copiar. Ya, chiquillos, les voy a hacer un pantallazo para que copiemos los datos. Ya, ahí sí. Aquí está. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que analizar cuando tenemos este tipo de ejercicio? Los datos que me dan. El primer dato que me dan es que la muestra tiene un 79%. Eso quiere decir que tiene una concentración de 79%. 79% masa. Luego de eso, el otro dato que me dan es que tiene una masa de 1 kilo. Todo dato me sirve. Esta M tiene que ir en minúscula. O sea que el Word cambia las minúsculas a las mayúsculas. Ya. ¿Qué otra característica tengo? Ah, que me dice que tiene una masa molar de 158. Eso también es importante. De 158 gramos sobre mol. Ok. Luego, tenemos que analizar. Pero es que a mí solo me piden el aluminio. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es calcular la masa del fosfato de aluminio. ¿Por qué? Porque es la que contiene el aluminio. ¿Ok? Yo necesito primero sacar por último el compuesto que contiene aluminio primero para luego poder determinar el del aluminio. ¿Cómo lo hago? Primero, trabajo con gramos, por lo tanto tengo que traducir el 1 kilogramo de muestra.
Un kilogramo se traduce a 1000 gramos, ¿ok? Eso no creo que sea necesario que lo explique, porque ya es algo que tenemos años manejando. Luego de eso, vamos a partir con que, ¿qué significa el 79% masa-masa? Eso significa que hay 79 gramos del fosfato o del fosfato de aluminio en 100 gramos de una muestra. Eso es lo primero que nosotros tenemos que saber, porque así se traduce un porcentaje masa-masa. 79 gramos de fosfato de aluminio. ¿Por qué trabajamos con fosfato de aluminio? Repito, porque es el elemento que contiene al aluminio. ¿Ya? Y esto trabaja en una muestra de 100 gramos. Muy bien. ¿Y con qué vamos a relacionar eso? Con la masa de la muestra por 1000 gramos de la muestra. Si yo saco eso en la calculadora, que es 79 dividido en 100, vamos a sacarlo acá, buscando mi calculadora. 79 dividido en 100, y ese resultado lo multiplicamos por 1000, y eso me da 790. En ese momento ya yo tengo los gramos del fosfato de aluminio. Ya tengo algo que tiene aluminio con lo que yo puedo hacer una relación más directa, ¿ok? Ya, pero sigue sin darme respuesta, porque a mí me piden es solo la muestra del aluminio. Entonces, ¿cómo se hace eso? Yo tengo que trabajar solo con la masa del aluminio. ¿Dónde consigo eso? Lo consigo en la tabla periódica. En la tabla periódica que a ustedes en la prueba se la van a dar en la parte de arriba, ¿ok? En la parte superior. Y ahí ustedes se van a fijar que el aluminio pesa 27 gramos. Eso es lo primero que ustedes se van a fijar allí, ¿ok? Allá, el aluminio pesa 27 gramos. ¿Con qué lo relaciono? Con la masa molar. Eso es lo primero, ¿ok? Entonces, yo digo 27 gramos divididos con la masa molar que me dice que tiene el compuesto, que es 158 gramos sobre mol, ¿ya? Luego de eso, yo voy a multiplicar por la masa que yo acabo de conseguir. ¿Por qué? Porque eso me va a eliminar a mí a los gramos del fosfato. Del fosfito, mejor dicho, porque estoy trabajando con fosfito. Aquí quiero un 4, perdón. No sé qué me pasa hoy, ando como ciega. Ya. Entonces, ¿por qué voy a multiplicar yo? Por la masa que yo acabo de sacar, que son esos 790 gramos. ¿Ok? Y allí, cuando yo haga ese cálculo, a mí me van a dar los gramos de aluminio. Yo me voy a una calculadora y digo 27 dividido en 158 multiplicado por 790. Eso me da 135 al redondeo. ¿Ok? Ahora, me voy a mi prueba, a ver si eso está en las opciones. Opción C, 135. Esa era la opción correcta, chiquillos. Y se hace de esa manera. Pónganse que ustedes les dicen, no, la masa del fósforo. Entonces usted hace lo mismo, pero en vez de utilizar el 27 del aluminio, usted utiliza la masa del fósforo. Porque es la que usted quiere extraer, obtener. Muy bien. Continuamos. Ahora sí, ya estamos casi terminando porque me quedan 4 minutos. La clase se corta a las 18:15. Así que creo que alcanzó uno más, chiquillo, pero igual nos faltan como 3 nomás. Ya, dice, según la siguiente ecuación no balanceada, P2H4 se produce en pH3 más P4H2. Al descomponer completamente 165 gramos
de eso, masa 66, ¿qué cantidad de mol de fosfina se obtiene? Chiquillos, este ejercicio se hace exactamente igual que lo que vimos en el anterior, simplemente que en la masa usted va a utilizar la masa de este compuesto, ¿ok? Para que nos dé tiempo de resolver otro y no este porque ya lo hicimos igual que el anterior. Ya, la otra dice, ¿cuál de los siguientes procesos son exotérmicos? Fusión del plomo, dilución del ácido sulfúrico, vaporización del metanol, condensación del vapor de agua. Ok. ¿Qué quiere decir procesos exotérmicos? Quieren decir procesos que desprendan calor. ¿Ok? Eso quiere decir procesos exotérmicos. Tiene que haber desprendimiento de calor. ¿Y en cuál de esos hay un desprendimiento de calor seguro por lógica? En las vaporizaciones y en las condensaciones. ¿Ok? Por lógica. Por lo tanto, opción 3 y 4. ¿Ya? Según significados, Uy, perdón. lógica es una ciencia formal que estudia la estructura. Mi Google me escucha mientras estoy dando clase y empieza a buscar respuestas. ¿Ya? Ok, pero ¿qué pasa con la fusión del plomo? Es que no lo sabemos. No estamos seguros. ¿Ya? En cuanto a si son procesos exotérmicos o no. Porque tienen, a juro, que liberar calor para poder ser considerados exotérmicos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, veamos. Analicemos cada uno de ellos. Por lógica, por lógica. Cuando me hablan de fusión del plomo, yo tengo que implementar calor a la reacción para poder hacer una fusión. Recuerden que para fusionar es pasar de estado sólido a líquido. Pero no necesariamente la reacción tiene que ser exotérmica. Tengo que implementar calor, que es distinto. No que la reacción genere ese calor. Así que la opción 1 la descarto. ¿Ok? En la dilución del ácido sulfúrico, analicemos un poco. Vámonos a la lógica. Vámonos a la poca experimentación que hayamos podido tener en el colegio. No estoy hablando de este año, estoy hablando de los 4 años, los 3 años de la media, o inclusive de la básica, cuando ya se empiezan a hacer experimentos. Cuando se disuelven ácidos con agua, las diluciones son con agua. Cuando se tratan ácidos con agua, eso desprende calor y la solución se torna caliente. Como cuando usted diluye, no sé, el hidróxido de sodio que compran para destapar las cañerías, eso se coloca caliente. Igual el ácido sulfúrico. Entonces, la dilución del ácido sulfúrico tiene un proceso exotérmico. La vaporización tiene que ver con el calor, pero no específicamente con que lo expanda. ¿Ok? Sino que igual necesita el proceso del incremento de la temperatura para poder generarse. Y no es lo que a mí me están hablando acá. Pero la condensación del vapor de agua sí lleva calor consigo. Entonces, el 2 y el 4 sí son procesos exotérmicos. Por lo tanto, la respuesta correcta era la opción E. ¿Ok? Y creo que esa era la última pregunta. Ah, no, queda una más. Aunque se me acabó el tiempo, pero bueno, no se ha cortado la clase, así que vamos a terminarla. La siguiente figura representa dos grupos de trozos de la misma madera y de igual masa, los cuales se comienzan a quemar al mismo tiempo. Y me dan un ejemplo. Me dijeron datos importantes acá. Me dijeron que eran del mismo material, de madera, y que tenían la misma masa. Con respecto a eso, nosotros tenemos que analizar toda la propuesta que a mí me coloquen para saber cuál es la correcta, recordando siempre que tengo que leer todo. ¿Ok? Hagamos. Espérenme un segundo. Ajá.
Con respecto a la velocidad de la reacción, es correcto afirmar. Aquí hay otro dato. Velocidad de la reacción. La combustión será más rápida para los trozos de menor tamaño. Puede ser. ¿Por qué? Porque hay menos superficie a la cual llegar. Sigamos leyendo. Puede ser la A. Dejémoslo ahí a la expectativa. B. Al abanicar el fuego será más lento el proceso de combustión en ambos casos. Al abanicar el fuego será más lento el proceso de combustión en ambos casos. No tiene que ver, porque por lo general cuando se abanica se incrementa el oxígeno. ¿Ya? Pero no me garantiza que sea más rápido en ambos casos. En la opción C dice, la combustión tendrá la misma rapidez en ambos casos si se aumenta la cantidad de calor. La combustión tendrá la misma rapidez en ambos casos si se aumenta la cantidad de calor. Pero en este caso en específico, donde yo estoy prendiendo con cerillos, con fósforo, la cantidad, para yo poder incrementar la combustión, yo tendría que agregar más oxígeno. No me parece lo correcto, porque si me dicen que los dos están expuestos, tienen la misma cantidad de oxígeno. No es algo que yo pueda controlar y no me influye mucho en la velocidad. La opción D. El proceso de combustión es independiente del tamaño de los trozos de madera. Chiquillos, eso podría ser una opción. Pero recuerden que tiene que ser la más correcta, porque la verdad es independiente de la combustión. La combustión, ¿qué es lo que necesita? El material, la ignición y el oxígeno para que eso encienda. Y opción de E. Al disminuir la superficie de contacto entre los trozos de madera, más rápida es la combustión. Tiene mucho que ver la E con la A. ¿Ok? Si ustedes se fijan, dicen casi lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que analizar? ¿Cuál es la respuesta más correcta en cuanto a la velocidad de la reacción? Yo me atrevería a decir que la respuesta que me implique menos detalles hacia otras cosas. No digo acá que la opción E es correcta, a pesar de que dice casi lo mismo que la opción A, porque nombran otros conceptos. Ya me están hablando de combustión y aquí a mí me están hablando de que con respecto a la velocidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién se quema más rápido? Pero sin inmiscuirme en un concepto de combustión. Por lo tanto, yo me iría entre la opción A y la D. Descarto la E. Ahora observemos entre la A y la D cuál sería la más correcta. Repito, la combustión será más rápida por los trozos de menor tamaño. Está bien. Y la D, el proceso de combustión es independiente del tamaño de los trozos. No es independiente si nosotros analizamos bien. ¿Por qué? Porque el tamaño sí importa porque hay menos superficie que tomar. Por lo tanto, yo me iría por la respuesta A. Insisto, esto es análisis. ¿Ok, chiquillas? Es leer mucho. Estamos exhaustos porque ya yo estoy quedando sin voz. ¿Alguna duda o consulta en especial con respecto con el ensayo? Ya fueron todas las preguntas de química. Ninguna duda. Ninguna duda, profe. Ya, mis niños, muchas gracias. Entonces, no les quito más tiempo porque ya igual ha sido harto rato. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá. Cualquier cosita dejen su pregunta por el correo o por cualquier otro medio. No sé si vamos a volver con las clases del PREU, aún no me informan. Así que ahí más adelante nos informarán, supongo que la semana que viene. Si es así, bueno, nos vemos prontito. Aunque por ahí creo que lo vi en calendario, pero no estoy segura qué fecha es conmigo, por eso es que les digo esto. Así que bueno, un gusto, muchísimas gracias por estar acá, se los agradezco muchísimo para no tener que haber hablado solita. Así que bueno, eso es todo, gracias.